Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Siendo las 19 horas 37 minutos, se va a dar inicio a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes con fecha 27 de diciembre del 2019. A través de Secretaría se van a dar lectura de las notas de los mayores contribuyentes que se han excusado y de quienes asumen su reemplazo. Coronel Pringles, 22 de diciembre del 2019. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Pringles, Carlos Aníbal Berterret. Dirijo a usted la presente a fin de informarle que el día 27 del mes en curso me será imposible concurrir a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, motivo por el cual hago llegar mi excusación y solicito tenga bien citar a quien corresponda para ocupar el espacio que dejo vacante. Aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más cordial saludo. Atentamente, Omar Dintino. En su lugar se convocó al mayor contribuyente Christensen Néstor. Coronel Pringles, 22 de diciembre del 2019. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Coronel Pringles, Carlos Aníbal Berterret, por medio de la presente, llevo a su conocimiento que el día 27 de diciembre del año en curso no podré hacerme presente en la Asamblea de Mayores Contribuyentes a la que oportunamente fuera citado. En consecuencia, hágalo saber que mi excusación responde exclusivamente a cuestiones personales que me encontrarán fuera de la ciudad, por lo que solicito se cite al suplente que corresponda. Aprovecho la ocasión para hacerle llegar a usted y por su intermedio a todo el honorable cuerpo mi más cordial saludo. Atentamente, Alejandro del Estáforo. En su lugar se citó a la señorita Grondona Erika. Coronel Pringles, 23 de diciembre del 2019. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Pringles, tengo el agrado de dirigirme a usted en virtud de la citación que me notificaron para la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que se celebrará el día 27 de diciembre del corriente, haciéndole saber la imposibilidad de poder concurrir a la misma por no encontrarme en la ciudad, lo que me imposibilita mi asistencia para dicha asamblea. Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente. Sebastián Luis Grassi. En su lugar se citó al señor Marcelo Lachaire. Coronel Pringles, 23 de diciembre del 2019. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, tengo el agrado de dirigirme a usted en virtud de la situación que me notificaran para citarme a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que se celebrará el día 27 de diciembre del corriente, haciéndole saber la imposibilidad de poder concurrir a la misma por no encontrarme en la ciudad, lo que me imposibilita mi asistencia para dicha asamblea. Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente. Firma la señora Ximena Martel y en su lugar se citó al señor Castiglioni Diego. Coronel Pringles, 27 de diciembre del 2009. Señor Presidente del Consejo Deliberante Coronel Pringles, llega usted por este medio con el objeto de informarle que por razones particulares impostergables no podrá asistir a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a la que fuera debidamente citado. En tal sentido, solicito se cite a quien debe ocupar la banca según el orden suplente que se deba seguir. Firma el señor Diego Castiglioni. En su lugar se citó a la señora María Eugenia Benítez. Coronel Pringles, 26 de diciembre del 2019. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que no podré asistir a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes citada para el día 27 de diciembre del corriente año, ya que me encuentro afectado por un estado gripal. Saludo a usted muy atentamente, el señor José Adolfo Maskin. En su lugar se citó al señor Maskin Ignacio. Muy bien, leídas las excusaciones y quienes serán sus reemplazos, se va a proceder a tomar asistencia por secretaría, comenzando por los concejales. Mondaraño Elizabeth. Barruti Valeria. Berterret Carlos Aníbal. Presente. Carnevalis Ivana. Presente. Luchinsky Pablo. Presente. De Uriarte Bernardo. Presente. De Vega Juan Pedro. Presente. Quintino Gabriel. Presente. González Esteban Luis. Presente. Lazaret María Victoria. Presente. Getty José Gastón. Presente. Rivarola José. Presente. Romano Silvio. Presente. Soto María Luisa. Presente. Artica Esteban. Presente. Benítez María Eugenia. Burgos Héctor. Presente. Christensen Néstor. Presente. Cobati Rosana. Presente, secretaria. Aduri Julio. Presente. Guía Gonzalo. Presente. Grondona Erika. Presente. Lachaire Marcelo. Presente. Maldonado Graciela. Presente. Maskin Ignacio. Presente. Santana Facundo. Presente.
Subijana Carolina. Vázquez María Angélica. Bueno, contando con el quórum necesario por ley, ahora sí vamos a proceder al izamiento de las banderas nacional y bonaerense. Corresponde el izamiento de la bandera nacional al concejal Pablo Kluczynski y el de la bandera bonaerense al concejal Bernardo Uriarte. Por secretaría se dará lectura a la consideración del decreto 1327 de convocatoria a asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Visto que en la segunda sesión extraordinaria celebrada con fecha 18 de diciembre del 2019, el Honorable Cuerpo aprobó por mayoría la ordenanza preparatoria impositiva ejercicio 2020 y considerando que se requiere la aprobación por parte de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en cumplimiento a lo establecido en el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículos 29 y 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por ello el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Pringles, en ejercicio de las facultades que le son propias, decreta: Artículo 1. Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 27 de diciembre del 2019 a la hora 19:30 a efectos de considerar el siguiente orden del día. Consideración del decreto número 1327 de convocatoria a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Consideración de la ordenanza preparatoria impositiva ejercicio 2020. Designación de un concejal y un mayor contribuyente para la suscripción del acta de la Asamblea. Artículo 2. Cúrsense las situaciones correspondientes a las señoras y señores concejales y a las señoras y señores mayores contribuyentes. Artículo 3. Cúmplase, comuníquese, regístrese y archívese. Registrado bajo el número 1327, dado en la sala de la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante a los 19 días del mes de diciembre del 2019. Se está votando la consideración del decreto 1327. Estamos votando. Aprobado por unanimidad. Considerando que los concejales y los mayores contribuyentes se les ha hecho llegar, si están todos de acuerdo, la ordenanza impositiva 2020 del ejercicio 2020, si están todos de acuerdo, damos inicio a las consideraciones que pueden hacer, omitiendo la lectura de la misma por lo extensa que es. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Están en uso de la palabra concejales o mayores contribuyentes? Tiene la palabra el concejal Romano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque vamos a mocionar una modificación de la ordenanza preparatoria de la ordenanza impositiva, insistiendo con el dictamen de la minoría de la Comisión de Hacienda en el cual se quedó sancionada la impositiva. Que básicamente el concejal Esteves va a pasar, o el concejal Ketty, que son los concejales de la Hacienda que hicieron el dictamen, van a explicar básicamente las modificatorias. Si es necesario, se hará lectura de la misma, pero bueno, mocionamos una modificación. Esa es la moción concreta. Claro, tendríamos que saber a qué artículos que responde y qué modificación estamos hablando. Bueno, si apoya la moción el concejal Esteves o el concejal Ketty dirán qué artículos son. Bien. Moción apoyada, bien. Por la concejal Carnevale. Concejal Rivarola tiene la palabra. Perdón, sí. Antes de acceder a los detalles en relación de lo tratado, me gustaría hacer una mención respecto a cómo nosotros elaboramos esta propuesta.
estuvimos trabajando respecto a todo el articulado y a todos los porcentajes, y obviamente nosotros considerábamos que el esfuerzo que podía realizar el Ejecutivo respecto al aumento de algunas tasas y otras no tantas podía variar, y encontramos que por ahí los ejes que se proponían no eran los que apuntaban justamente a una cobrabilidad. Creíamos que por ahí teníamos un índice muy bajo de cobrabilidad de tasas y que justamente podía peligrar eso, y está manifestado en el dictamen. Lo quería aclarar porque como no hicimos lectura. Otro de los datos importantes es que años anteriores, o el año pasado mejor dicho, en este recinto, los compañeros que hoy presiden y otros que ya terminaron el mandato este año, mencionaron, por ejemplo, que la tasa del alumbrado atarla al kilowatt iba a ser una locura, porque obviamente teníamos tarifazos constantes, teníamos una economía que no era equilibrada, y justamente era algo que teníamos que cuidar, ¿no? Como en el tema de los tarifazos. Y hoy nos encontramos con un alumbrado que aumentó un 262%. Con esto no quiero decir ni quiero echar en cara de que alguien tenía razón antes y que ahora están los resultados a la vista, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es que justamente cuando nosotros proponemos se nos pueda convocar para que de manera conjunta y que realmente sea una impositiva y un presupuesto posteriormente ciudadano y representativo, podamos hacerlo de manera conjunta. Básicamente a lo que se denomina tasa azul, que es alumbrado, barrido, espacios verdes, recolección y desagües pluviales, nosotros recomendamos un 30% porque obviamente ningún salario había aumentado por encima de la inflación, y teniendo en cuenta que vamos a cerrar el año con una inflación del 57%, que los salarios mínimos no exceden o no pasan los 16.800 pesos. Hay un montón de datos que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo este tipo de propuestas, y justamente lo que nosotros no queríamos es que este impacto nuevamente, como año tras año nosotros consideramos que recae sobre el hombro de los vecinos. Puntualmente en derechos de oficina, la sección de derechos de oficina, renovación del carnet un 116%, más los sellos provinciales que fueron aumentando en todos estos años. Consideramos que también renovar un carnet, sacar un carnet, hace que una persona pueda trabajar. Hoy en día, entendiendo cómo fue la caída de los viajes aquí en Coronel Pringles, y lo hablo con conocimiento de causa porque tengo allegados que poseen remiserías, y los viajes han pasado entre 35 y 45 viajes a 12, 11 en las remiserías promedio. Eso me parece que son cuestiones palpables y tangibles y que las podemos ver en el día a día, y que un incremento nuevamente sobre una herramienta de trabajo nuevamente vuelve a poner palos en la rueda a la productividad que tanto queremos, ¿no? Después hubo algunos que tratamos de dejarlo porque estábamos de acuerdo. Dejamos de la tasa vial, tal cual lo propuso el Ejecutivo en la medida propuesta. Después en la ocupación del espacio público, y esto me pareció interesante remarcarlo porque justamente por ahí son sectores que tienen acceso a los vecinos de más vulnerabilidad social, si se quiere, o con condiciones económicas escasas, que tiene que ver el porcentaje de los feriantes, no el impuesto, o sea, la tasa que se le va a cobrar a los que tengan ferias, o a los que pongan ferias en el balneario o donde se le habilite, según el Ejecutivo, de un 60%. Estamos hablando justamente de que son vecinos que salen con alternativas económicas a tratar de llenarse la canasta básica, porque obviamente con un salario no pueden, e imagino que la mayoría no tiene igual un salario, pero de todos modos, suponiendo que lo tengan, la canasta básica ronda entre unos 35.600 pesos, así que para los salarios promedio de Coronel Pringles obviamente estamos todos bajo el índice de pobreza, o la gran mayoría. Después el acceso al balneario. Me parece interesante la propuesta del Ejecutivo respecto a considerar de que debe estar mejor, y que año tras año va mejorando, y eso es algo que lo disfrutamos todos y que también lo tenemos que decir cuando las cosas nos parecen que son correctas.
Lo cierto es que también tenemos que entender que en una economía recesiva, aumentarle un 60% a un vecino que quiere ir a pasar un día con la familia, por ahí podríamos considerarlo. Y no hablo de eliminarlo ni de dejarlo como estaba, sino de que podamos reubicar los porcentajes. Marcas y señales quedaron como estaba, básicamente un 60%, en su mayoría son entre el 40 y el 60%. Cuando nosotros hicimos este dictamen, vale aclararlo, no teníamos presupuesto ni provincial ni nacional, y el estimativo de todos los medios de comunicación y de todas las fuentes que siempre fueron consultadas por el Ejecutivo anterior a nivel nacional daban medidas optimistas entre un 30 y un 35% para mediados del año, con un dólar a la baja, sin arriesgarnos respecto a las cifras. Así que nosotros consideramos que era oportuno y que era adecuada y que era coherente y que era aplicable dentro de todo esta propuesta del 30% en la mayoría del articulado, y consideramos que el vecino, y en su manifestación diaria, cotidiana respecto a la creación y al aumento de nuevas tasas, hoy no está en condiciones de hacerle frente. Así que, bueno, no me quiero exceder, pero me parece que ya estoy en tiempo. Nada, solamente quería aclarar respecto a los porcentajes. En el grueso nosotros proponemos un 30%, porque consideramos que es lo que puede afrontar el vecino hoy en día con la coyuntura económica que estamos atravesando en todo el país, en la provincia, y obviamente con el Pringles, con los salarios municipales más bajos de toda la sección, y teniendo en cuenta que tampoco este año los municipales tuvieron bonos. Gracias, señor presidente. Nada más. Bien. Les explico cómo es la mecánica. Al haber sido aprobado el anteproyecto de la ordenanza impositiva, lo que llega acá el Consejo es el dictamen de mayoría, el que se aprobó. Por lo tanto, lo que usted está presentando, concejal, son modificaciones, mociones de modificación, que para eso necesitamos el artículo y el monto específico. Bueno, no hay problema. La modificación es prácticamente en todo el articulado. Yo, para no hacerlo engorroso, paso a leerlo, sí, sí, si se quiere. Si me permite un segundito, lo tengo más detallado que atrás. Está bien, está bien. Necesitaríamos el artículo y la modificación propuesta. El artículo 7... en recolección, tratamiento y disposición final de residuos. El artículo 8, completo, cifra por cifra. Sí, por favor. Bueno. Artículo 7, 8. Permítame un segundito. Sí, 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 cómo no. 7, queda el artículo de la siguiente manera. Bien. Barrido, que es el artículo 5. El porcentaje, un 36. Lo leemos tal cual y vamos haciendo las modificaciones en porcentaje. Bien. El artículo 5 dice que quedará redactado de la siguiente manera: por el servicio de barrido y limpieza se cobrará a toda propiedad que se encuentre ubicada dentro del radio adoquinado y asfaltado por metro lineal y por año 107,64. En la conservación y reparación de la vía pública, en el artículo 6 dice que quedará redactado de la siguiente manera: por servicio de mantenimiento y conservación de calles se cobrará la siguiente tasa: propiedades ubicadas en el ejido urbano de Coronel Pringles por metro lineal por año 41,26. Ahí está la otra modificación. En el artículo 7, por la conservación de plazas, paseos, lugares públicos, arbolado público, forestación y poda, se cobrará la siguiente tasa: propiedades ubicadas en el ejido urbano de Coronel Pringles por metro lineal, por año y por un tope de 250 metros como máximo a cobrar, 35,88%. En la recolección y tratamiento y disposición final de residuos, en el artículo 8, dice que quedará redactado de la siguiente manera: por los servicios de recolección de residuos de propiedad y terrenos baldíos por año, y ahí aparece el cuadro,
Dice frecuencias semanales 353, eso queda tal cual. Valor por año 3.498,30, 2.915,25 y 1.749,15. Y después respecto a la cuota mensual, 291,52, 242,94 y 145,76. Lo cierto es que, permitirme, señor presidente, hacer lectura de absolutamente todo el articulado, son alrededor de 30 páginas. Si usted prefiere, nosotros se lo podemos acercar al estrado para que lo considere. ¿O existe alguna medida que sea...? Concejal Romano. Sí, atento a lo engorroso que pueda resultar el tema, hay algunas posibilidades. Se busca por secretaría el dictamen de minoría de la segunda sesión extraordinaria y se da lectura completamente, o pasamos a la votación de la ordenanza preparatoria, si algún otro concejal o mayor contribuyente quiere hacer uso de la palabra, y si no pasamos a votar la ordenanza preparatoria. Creo que va a ser lo menos engorroso, digamos, porque creo que el concejal Esteves hizo una explicación más o menos de cuál es nuestra propuesta. Está por secretaría el dictamen de minoría de la segunda sesión extraordinaria, el cual obviamente no fue votado porque votó el dictamen de la mayoría de la Comisión de Hacienda. Yo lo sugiero, si no, no tenemos problema, tenemos el dictamen, es como dice el concejal Esteves, un poco engorroso, pero no lo sometemos a consideración del resto de los integrantes de la Asamblea. Lo otro que podemos hacer es que diga los artículos donde hay modificaciones. Le explico lo que pasa. Acá hay un vacío en cuanto a los mayores contribuyentes. Los concejales pueden saber en cuáles artículos hay modificaciones y eso, pero los mayores contribuyentes... Son todos menos marcas y señales, señor presidente. Y vial. Por lo que usted estuvo diciendo, del 1 al 4 no hay diferencia. Exacto. Dígame los artículos que hay diferencias. Sí. Todos menos del 1 al 4, sí. Vial y marcas y señales. Bueno. 11 al 13, ¿hay diferencia, por ejemplo? No. Bien. Yo le voy a decir lo que tengo yo anotado de la sesión anterior para ver si lo podemos hacer más ágil y salvar esto. Yo les voy a decir los artículos donde tengo anotado que no hay diferencia, pero no tengo el detalle. Por lo tanto, me parece desprolijo, pero para agilizar esto. Yo tengo anotado que del 1 al 4 no hay diferencia, del 11 al 13 tampoco, el 15 tampoco, el 17 tampoco, del 24 al 26 tampoco, el 28 tampoco, el 35 tampoco, 40 a 41 tampoco, 44 tampoco, 49 a 50 tampoco, correcto. 68 a 69 tampoco, 76 a 79 tampoco, y de 83 a 89 tampoco. Eso es lo que tengo yo. Correcto, correcto. Porque son artículos que no tienen porcentaje ni cifras, solamente son cuestiones escritas, por eso están eliminadas. De hecho, fue gracias a la colaboración de una concejal compañera de la comisión que me recomendó eliminarlos. Pero si no, era del 1 al 4 y solamente la vial y la... Bueno, pero los demás yo no tengo diferencias. O sea, está todo para que después la votación se agilice. Perfecto. ¿No? Bien. ¿Algún concejal más quiere hacer uso de la palabra? ¿Sí? Bueno, los que quieren modificar entonces, para que quede claro, es del 5 al 10, el 14, el 16, del 18 al 23, 27, del 29 al 34, de 36 al 39, 42 a 43, 45 a 48, 51 a 67, 70 a 75,
y 80-82. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Bien. Concejal Amondaray está en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Perdón. Las modificaciones propuestas por el concejal Rivarola, ¿tiene moción? ¿Es una moción de cambio? ¿Está apoyado? Tiene que apoyar. Concejal Amondaray. Sí, señor presidente, gracias. Simplemente para proponer una modificación en el artículo 4, el cual quedaría redactado de la siguiente manera. El costo del servicio de alumbrado público en la ciudad de Coronel Pringles para las propiedades con medidor de energía eléctrica será distribuido entre los usuarios y cobrado mensualmente a través de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Coronel Pringles, conforme a las siguientes categorías por kilowatt y tomando como referencia el valor publicado por el OSEBA para la tarifa plena de Desur Sociedad Anónima en el código tipo 1 alumbrado público. La categoría 1 quedaría derogada y la categoría 2 se redactaría así: comprende las propiedades ubicadas en calles con iluminación de más de 12 focos de luz. Se liquidará el equivalente a 114 kilowatts. Lo demás quedaría igual. Bien. ¿Podría alcanzar, sí, moción apoyada? ¿Podría alcanzar después copia a Secretaría de eso? Después de la sesión. Bueno. Lo mismo quedaría en el punto 2, que dice: para el servicio de alumbrado en la ciudad de Coronel Pringles, para las propiedades que no posean medidor de energía, se cobrarán por mes las siguientes tarifas. 1. Categoría 1 derogada. Categoría 2. Comprende las propiedades ubicadas en calles con iluminación de más de 12 focos de luz. Se liquidará el equivalente a 114 kilowatts. Lo demás igual. Bien. Bien. ¿Algún otro concejal o mayor contribuyente va a hacer uso de la palabra? Concejal Dintino. Gracias, señor presidente. Cortito para no por respeto también de los mayores contribuyentes y los concejales que ya hemos firmado el dictamen y sabemos lo que vamos a votar. Pero aclarar un poco que un municipio, cualquiera sea, necesita de recursos para poder prestar sus servicios, ¿sí? Y cumplir con todas sus obligaciones. Esos recursos son las tasas, ¿sí? Si una tasa queda muy lejos de lo que llevamos al costo de prestación del servicio, un municipio queda desfinanciado, ¿sí? Y no podemos tener un municipio desfinanciado, ¿sí? Entonces, sabiendo que vamos a tener una inflación entre el 55 y el 58%, vamos a tener un costo de prestación de servicios del 55 y el 58% de aumento. Ya sabemos que venimos muy atrasados con la inflación cuando tuvimos los aumentos del año pasado, donde perdimos casi un 10%, entre un 10 y un 12% con la inflación, y de financiar al municipio no se puede, realmente no se puede. Se piensa en el vecino, se piensa en el costo que hay que hacer, el esfuerzo que hay que hacer para poder mantener la tasa, pero también hay que pensar el esfuerzo que hace el municipio para poder pagar los sueldos, para poder pagar los proveedores. Usted, cuando asumió como intendente, tenía un déficit de 60 millones de pesos, ¿sí? Y hizo un ajuste terrible para poder achicar ese déficit. El déficit que tenemos ahora es de 6 millones de pesos. ¿Y sabe cuál es el déficit que tenemos de 6 millones de pesos? Solamente los proveedores de diciembre que se van a pagar el mes que viene. Entonces, realmente, el esfuerzo que se hizo fue muy grande. Esta tasa que se pretende aumentar es para poder acompañar eso y no desfinanciar el municipio, vuelvo a repetirlo. Porque vamos a tener aumentos de sueldo, vamos a tener aumento de las prestaciones de los servicios, y hay muchos servicios que presta el municipio que no tienen contraprestación de tasa. Tengo acá que nos alcanzaron
hay 10 áreas con servicios que tienen contraprestación de tasa, 10 áreas que tienen algún ingreso y 29 áreas sin ingreso. ¿Quiénes las bancan? Los demás, tasas municipales. Entonces, tener un desfasaje en la inflación a la que vamos a proyectar realmente puede llegar a perjudicar mucho a lo que es el municipio de Coronel Pringles. Nada más, solamente que adelantar que voy a acompañar el dictamen de la mayoría y bueno, yo quiero hacer una consulta, señor presidente, que me surgió la duda, por eso era de si en este caso nosotros teníamos que votar la aprobación o no la aprobación de la ordenanza preparatoria y si se podían incluir modificaciones, como era solamente la duda. No, se puede incluir modificaciones desde la banca, pero el mecanismo es este. La votación es nominal, primero en general y luego en particular. En los casos que no hay diferencia entre los artículos propuestos, lo vamos a leer en conjunto para que sea una votación más ágil y no vayamos artículo 1, artículo 2, artículo 3, sino que veamos los bloques de los artículos donde no hay modificaciones y posteriormente comenzamos a votar los artículos donde sí hay modificaciones. Sí quiero aclarar que primero siempre se vote al artículo tal como vino de preparatoria. Así haya habido modificaciones desde la banca como ahora, se vota primero como vino de preparatoria, los concejales, los mayores contribuyentes podrán rechazarlo y después reconsiderar las mociones que se hayan propuesto, pero primero sí o sí es el artículo como vino de preparatoria. Mayor contribuyente Cobati. El artículo 15 dice que es el capítulo sobre desinfección de vehículos, etcétera. En caso de incumplimiento se aplicarán las leyes nacionales y provinciales respecto y supletoriamente la ordenanza 3344 y se podría agregar y submodificatoria porque viendo un cartel de bromatología vi que dice también la ordenanza 4003/13 y estuvimos mirando y habla sobre derratización de... ¿A qué artículo se refiere? Al 15. Artículo 15. Entonces, La componer modificación sería 3000 y submodificatoria. la ordenanza y submodificatoria. Y submodificatoria. Hay moción apoyada. Moción. Moción apoyada por el concejal Tintino. Sí. Bien. Si no hay más uso de la palabra, pasamos a votar en general, en principio, de manera nominal. Pasamos a votación. Muy bien. Mayor contribuyente, Adolfo. Gracias, señor presidente. Me traje los números. Porque Está prendido el... Hola, ahí está. Ahí está. Perfecto. Me traje unos números porque, bueno, imposible que me los pueda acordar todos de memoria. Seguramente a usted le van a interesar y quiero justificar por qué voy a votar negativo, ya lo adelanto. Digo que a usted le puede interesar porque al ser trabajador social entiendo que son datos muy útiles, son oficiales, son del INDEC. 8 de cada 10 hogares de un solo ingreso en nuestro país no alcanza a cubrir la canasta básica. Si la pobreza es del 40%, en Pringles tenemos 10.000 pobres, según datos del INDEC. 6 de cada 10 menores de edad, sean niños, niñas, adolescentes, son pobres. Alrededor de 4.000, 4.500 chicos en Pringles son pobres. Esta es la hemorragia social y económica que ha dejado el gobierno de Macri y Vidal. Ante este contexto, el Ejecutivo planea
un nuevo aumento de tasas, supongo que se va a aprobar por mayoría. No hay que ser muy iluminado para darse cuenta. Lo que yo me pregunto es si tenemos en cuenta en qué situación está el país, si escuchamos a quienes han asumido la responsabilidad a nivel nacional y provincial, señor presidente, de lo que se planea hacer. Porque pareciera que para muchos el gobierno de Vidal y el gobierno de Macri no sucedieron. Y eso es complicado, ¿no? Es complicado porque mientras el gobierno nacional y provincial planea inyectar la economía con dinero, el gobierno municipal, que generalmente no se encuentra a contramano, pretende sacar ese dinero que se inyecta a través de un nuevo aumento de tasas. La verdad que me parece injusto. Yo no sé si recuerda, antes de que usted asuma, allá por 2015 pagamos las tasas en 5 cuotas, cada una, la amarilla y la azul. La pasamos a pagar en 12 y vale casi el triple de lo que valía. Creo que es el gobierno municipal, y me arriesgo a decirlo, el suyo, y creo que por la línea que sigue el nuevo intendente será lo mismo, que más ha aumentado las tasas. De hecho, el daño es tan grande, el que se ha hecho a nivel nacional y provincial, lógicamente, que hoy hay gente que tiene un salario, hoy hay docentes que según los datos del INDEC son pobres, empleados municipales que son pobres. Seguramente alguien hablará, porque ya sucedió el año pasado, estábamos acá en la misma situación, y alguien hablará de las excepciones. Y déjeme decirle que a mí me parece humildemente que las excepciones no son suficientes. No son suficientes porque el monto, para quedar eximido de pagar tasas o no, no es suficiente. Y no son suficientes porque son antipáticas en su metodología. A ver, Pringles tiene alrededor de 6.000 jubilados de ANSES, de los cuales el 70% cobra la jubilación mínima, y la mitad de ellos, la mitad de estos jubilados, cobra solo una jubilación. No cobra pensión o no es un núcleo familiar de 2 jubilaciones. Según la exención de pago de tasas de 28.000 pesos, señor presidente, deberíamos tener alrededor, y cerciorarnos, de 4.000 abuelos exentos de pagar tasas. Yo no sé si existe el dato, si esto sucede. Lo que sí sé es que hay muchos que no están enterados de que tienen este derecho, hay otros que por pudor no se acercan. Usted imagínense un jubilado que trabajó toda la vida, tal vez en negro, tener que agachar la cabeza y venir a pedir un certificado de pobreza, ¿no? Porque es decir, no puedo pagar las tasas. Es duro, porque inclusive tal vez trabajaron más de 30 años o 40, capaz de trabajar mucho más. Entonces digo, yo me pregunto cuántos acá podemos, por ejemplo, con 30.000 pesos no estamos exentos de pagar tasas, en teoría. ¿Cuántos acá podemos vivir con 30.000 pesos por mes? Yo creo que no podemos. Pero sí le pedimos a la gente que cobra 30.000 pesos que pague las tasas, que esté al día. Es imposible, por eso baja la cobrabilidad. De hecho, yo creo que aprobar este aumento de tasas no solo atenta contra la gente, contra el ciudadano, que bastante golpeado está, sino que también atenta contra la recaudación municipal, porque la cobrabilidad baja terriblemente. Mire, el otro día escuché al intendente hablar, decir que él escuchaba a Alberto Fernández, que le prestaba atención, y que quería cerrar la grieta, lo cual me parece fantástico. Pero con este aumento de tasas se está abriendo una grieta entre el que puede pagar y el que no. Después hay otra opción, vos podés cobrar más de 28.000 pesos y estar exento de pagar tasas. Te tenés que acercar, hablar en recaudación, asumo con el doctor Casquero, que siempre atiende a todo el mundo muy amablemente, pero eso da vergüenza. Imagínese un trabajador que cobra 30.000, 35.000 pesos por debajo de la canasta básica y de todas maneras no puede pagar las tasas. Y tiene que venir a contarle sus problemas, sus miserias, a alguien que no conoce, para que lo exima. Digo, ¿esto no se podría hacer automáticamente, articulando con algún organismo del Estado, ANSES, la FIP, no sé? Porque la realidad es que yo no sé si la gente, los ciudadanos, las ciudadanas de Pringles, pueden romper esa barrera del pudor y acercarse a pedir una excepción. Es una situación espantosa, creo yo. Es triste. Mire,
Para ir terminando, y no me quiero extender, yo tengo 40 años, básicamente viví toda mi vida en Pringles, nunca había Pringles tan mal como ahora, la gente está triste, se nota, hace falta salir a la calle nada más y uno se da cuenta. Comercios cerrados, 80, 90, tal vez más, no tengo el dato exacto, pero si hace 2 años eran 60, no me quiero imaginar ahora. Y eso lo conoce usted, lo conoce el señor intendente, lo conocen los concejales, los mayores contribuyentes, esto lo conocemos todos. Entonces uno se pregunta, y entonces si este dato es tan concreto, es tan certero, ¿por qué un nuevo aumento de tasas que a mi entender es un poco alevoso? Porque no hay datos reales de qué expectativas inflacionarias hay para el 2020. Pero ante la duda aumentamos. Para proteger las cuentas municipales, que me parece que está perfecto que se protejan las cuentas municipales, pero nunca a costilla de la gente. Creo yo, humildemente. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué aumentan? ¿Qué serán malos? ¿No escuchan? ¿No conocen las realidades? Yo no lo sé. Lo que yo creo es que por ahí hay otra cosa que es aún un poco más grave. Porque si uno es malo, yo no creo que acá nadie sea malo, pero si uno es malo, de última puede intentar tener más empatía. Si uno no escucha, puede empezar a prestar más atención, y si no conoce las realidades, puede interiorizarse. A mí lo que me parece es que esto es ideológico, definitivamente ideológico. Independientemente de lo que pueda decir cualquier concejal, ya termino, gracias. Cualquier concejal, lo que debemos saber los habitantes de Pringles, los ciudadanos de Pringles, que mientras este color político siga gobernando, vamos a seguir sufriendo golpes al bolsillo con aumento de tasas, porque es ideológico. Y la ideología, salvo en contadas excepciones, no cambia. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, pasamos, concejal de Vega. Gracias, señor presidente. Bueno, yo tenía varias cosas para ir tocando. Primero, con respecto a esta ordenanza preparatoria que ya aprobamos en la sesión anterior, con algunas modificaciones que incorporamos, más algunas que vamos a tocar ahora, pero en la sesión anterior se tocaron muchos temas con respecto a las insensibilidades o a si los aumentos son desmedidos o si tienen que ver con qué, o con que lo contextual de la región no tiene que ver mucho con la ideología política de algunos espacios, de algunos gobiernos de localidades vecinas. Yo dije en esa oportunidad que se me confundían un poco porque, y hoy ahora me acabo de confundir más todavía, en que tenemos así como una doble vara, ¿no? Es complejo. Yo voy a tomar referencia siempre voy a insistir con esto, y que a lo mejor estén cansados los compañeros concejales de referirme siempre a la Prida, pero bueno, tengo propiedad ahí, entonces es una referencia que tomo, y familia, por lo tanto es una referencia que tomo habitualmente. Discutimos mucho con respecto al alumbrado público. No voy a hacer la misma referencia que hice la vez anterior, pero sí me tomé en la sesión anterior, dije que el alumbrado público en la Prida se cobra de otra manera, se cobra con un porcentaje del consumo que hay en la factura de luz que tienen los vecinos de la Prida. Y yo dije que andaba entre un 15 y un 17%, me quedé cortísimo. El porcentaje es el 35% de lo que factura la luz de cualquier vecino de la Prida. Por lo tanto, en una factura de luz que tengo aquí, que me pasaron, de un consumo promedio que más o menos, y es bastante elevado a lo mejor, pero anda en los 2.500 pesos, en la Prida pagan 876 pesos de alumbrado público. Y ahí no tiene nada que ver si vive, no hay en la Prida una cantidad de iluminación como tenemos en el centro, pero no tiene nada que ver si vive, supongamos, alguna persona en el centro de Pringles, donde tenemos hasta 20 y pico o 30 luminarias por cuadra, o si vive a lo mejor alguna, se me ocurre ahora, una panadería que ubico allá al lado de la Capilla San Pedro, que tiene una panadería y seguramente tiene un consumo eléctrico abundante y tiene 3 focos.
Bueno, en Pringles tenemos una diferenciación importante que tiene que ver, y creo que totalmente justa, con la iluminación que cada vecino tiene en la calle y paga de acuerdo a eso. Y nosotros lo pusimos en años anteriores referido al kilowatt. Y se dijo que bueno, como había aumentado y ese porcentaje que se dice que no es del todo así, pero bueno, lo vamos a tomar parecido. Pero en Pringles, de la factura o de la escala de las más altas, a esto que modificamos hoy, que quedó en la escala 2, que es de 12 a 24 focos, que es la zona céntrica de Pringles, que son 114 kilowatts a un valor de 4,47 pesos cada kilowatt, termina pagando 500 pesos de iluminación, de alumbrado público, en el sector más iluminado de Pringles, abundantemente iluminado, y que seguimos hablando en que a lo mejor tendríamos que retocar ese tema, contra 876 que pagan la Prida. Y la mayor cantidad de alumbrado público, la mayor cantidad de facturas que viene con nuestra factura de luz, que es donde tenemos 3 focos, ¿no? Uno en la esquina y uno a mitad de cuadra, son 34 kilowatts y están pagando alrededor de 150, 170 pesos más o menos de alumbrado público. Eso es una de las tasas que no estamos aumentando porque está en un coeficiente variable de acuerdo al valor del kilowatt. Y como bien se decía en la sesión anterior, como están congeladas las tasas, por ahora no lo vi escrito y espero que el valor de la electricidad no aumente, porque así está expresado, esa tasa no va a tener aumento. Otra de la que tomamos referencia y se hizo, bueno, pero en este caso la oposición acompañó, pero quiero que tengamos, porque esto tiene que ver con lo que decía el concejal Dintino anteriormente, en los valores y cómo no tenemos que desfinanciar al municipio. Y se dice recién que este municipio no pretende perjudicar a los vecinos, pero sin embargo le quita plata del bolsillo. Debo decirles que en el municipio de La Prida, donde si siguieran una línea provincial y nacional no le quitarían plata al vecino de La Prida, el aumento de la tasa vial es del 61%. Con una escala encima es progresivo, entonces hay una escala que va de menos de 200 hectáreas, de 200 a 400, y esta escala que un poquito pega un saltito importante porque va de 400 a 1400 hectáreas, por lo tanto agarra el 90% del partido de La Prida, y pasa de 331 pesos por hectárea, ¿sí? Nosotros estamos en 200 creo, si no me equivoco, de 331... de 205, perdón, que paga hoy, va a pasar a pagar 331 pesos por hectárea. Eso es un aumento del 61%. Eso es inyectarle plata al vecino o al contribuyente. Y después ya nos vamos a cuestiones, me va a quedar la de tasa que discutimos anteriormente de equipamiento hospitalario y mejoras, pero no quiero abundar en eso. Pero sí me voy a referir a algunas cosas que escuché y que decimos cuando escuchamos que son ideológicas. Estoy totalmente que son ideológicas y estoy más convencido que nunca que es una diferencia hasta conceptual. Cuando se dice que el Estado no puede seguir creciendo o manteniéndose a costillas del vecino, no entiendo de qué otra manera el Estado tiene que funcionar. Los Estados funcionan con las contribuciones de los vecinos. No estamos hablando de a costillas y vamos a caer de vuelta en la insensibilidad o no sensibilidad, historia trillada, ya es viejo. Pero estoy convencido que es un concepto importante y totalmente diferente. Nosotros tenemos un concepto y se habló de que se apunta más a la recaudación. La recaudación, ¿sabe cómo se vio reflejada? Se vio en que reflejada pasamos de 60 millones a 6 millones, o de más de 120 y pico de millones que hoy tendríamos de déficit si hubiésemos seguido como el 2015, hoy estamos en el déficit que tenemos. Ahí se ve reflejada cuando hay mejor recaudación. Y me preguntaría lo mismo, podría hacer las mismas preguntas. ¿Por qué aumentan? ¿Porque son malos? Hago la misma pregunta. ¿Qué está pasando con los impuestazos a nivel provincial y nacional que estamos refiriendo a un impuesto inmobiliario que no tiene ni perdón de nadie y no le escapa a nadie, con las escalas que me quieran contar, pero nadie zafa del impuesto inmobiliario? Ahí, ¿qué pasa? ¿Son malos? ¿Por qué aumentan? La misma pregunta hago. Entonces, las metodologías antipáticas, que el formato es antipático, que es raro lo de generar. Claro, venimos acostumbrados a que las metodologías son simpáticas cuando tuvimos
pueblos enteros con discapacidades, con pensiones de discapacidad de un pueblo entero. Claro, eso es simpático, totalmente, no tiene nada de antipático. O las jubilaciones, que tenemos un sistema jubilatorio hoy totalmente quebrado, donde las duplicamos ampliamente. Esas son medidas simpáticas. Concejal, no son le pido que vaya cerrando. Sí, disculpe, señor presidente. Simplemente eso. Un par de números referidos a que estamos en un contexto inflacionario y que nos hacemos cargo que no hemos podido solucionar y que espero que se puedan solucionar porque nos genera incertidumbre a todos, pero el resto de la región está generando los aumentos muy superiores a nosotros y seguimos siendo un municipio de tasas bajas y seguimos mejorando y de manera progresiva. Ese es el camino y vamos a insistir en que estamos en eso. Y no hay ninguna duda que estamos en una diferencia conceptual, si quieren llamarla ideológica, en las antípodas. Nada más. Disculpe, señor presidente. Concejal Romano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no iba a hablar, pero bueno, se han dicho algunas cosas que quisiera dar nuestra opinión. Hay un libro de Sergio Berman, creo que se llama Celebramos la diferencia, celebrar la diferencia, y la verdad que celebro que haya diferentes opiniones. Con respecto, se dijeron algunas cosas al final, voy a empezar por el final. El sistema jubilatorio quebrado, y obviamente que está quebrado el sistema jubilatorio argentino, si lo quebraron. O sea, la jubilación, un jubilado actual, se financia, el ANSES se financia la mitad por aportes, un poco más de la mitad por aportes. ¿Sí? Si hay desempleo, como hubo entre el 2015 y el 2019, obviamente que va a caer la recaudación para mantener a los jubilados. Y la otra es si se enfría la economía, porque el resto del financiamiento del ANSES básicamente es por IVA y ganancias. Obviamente, si hay menos ganancias, va a entrar menos plata al ANSES. Si se cobra menos de IVA porque hay menos recaudación, porque se enfría la economía y porque entramos en recesión, obviamente no hay que ser ningún iluminado para saber eso. Entonces, obviamente ahí está por ahí ideológicamente tratando de explicar por qué el sistema jubilatorio está quebrado, ¿no? Si hay desempleo, si aumenta el desempleo, aumenta la recesión y obviamente que todo el sistema se resiente. Un poco lo que decía el concejal Tintino, y es cierto, yo nunca, quiero decirle que nunca dudé de la capacidad del gabinete suyo, señor presidente, y del gabinete actual, de la capacidad académica que pueden llegar a tener. Y obviamente que la inflación es una variable a tener en cuenta, hay que ser necio para no tenerla en cuenta, ¿no? Pero me parece a mí que se está dejando de lado en estos últimos años, y eso sí, yo pongo la diferencia desde el 2017, cuando hubo una mayoría, no quiero decir antipática, una mayoría automática, pero que no hubo manera de discutirlos. En ese momento hubo un cambio en las negociaciones de las cifras de las tasas. Entonces, una de las variables decías que es la inflación, y eso sí que es muy importante, pero la otra variable que no se tiene tan en cuenta es el poder adquisitivo de la persona que debe pagar la tasa, y eso no se ha tenido tan en cuenta, lamentablemente. Siempre se tomó como base la inflación, pero no el poder adquisitivo. O sea, y claramente entre el 2015 y el 2019 el poder adquisitivo de todo el país, y obviamente de Coronel Pringles, ha caído. Es por eso que nosotros siempre creímos que era irresponsable proponer aumento de tasa 0%, porque obviamente que no queremos desfinanciar al municipio. Nuestra propuesta siempre ha sido y va a seguir siendo que más gente pueda pagar las tasas y que se tenga en cuenta el poder adquisitivo. Entonces, está bien, el déficit ha caído y en buena hora, pero ¿cómo está el déficit de los bolsillos de los vecinos? Me parece a mí, el otro día hubo digamos, cuánta gente está al día y cuánta gente no. Bueno, el 30% se paga con descuento, el 50% pongámosle que paga, y el resto o no lo puede pagar, o se olvida, o no lo quiere pagar. Entonces, lo que nosotros pretendemos siempre es que el aumento no sea tan grande o menor, para que más gente se acerque a pagar. Por eso, me parece a mí que el poder adquisitivo se debería haber tenido en cuenta, y es por eso que nuestra propuesta no llega al 40% y es menor. Y con el tema, bueno, obviamente de la insensibilidad, otra de las cosas que se dijo de la insensibilidad, de que había pueblos con el 100% de la población con pensiones por discapacidad, no sé si es cierto, pero aunque eso fuera cierto, que sería una enormidad,
más enormidad es sacar las personas de discapacidad de manera indiscriminada, como se sacó el gobierno anterior, y muchas de las cuales hasta el 10 de diciembre no habían sido repuestas. Eso es un ejemplo de insensibilidad. Con esto quiero terminar y bueno, y obviamente a decir que no vamos a acompañar la ordenanza preparatoria porque nos parece que definancia al vecino y no logra el objetivo de mantener las finanzas del municipio, que creemos que nuestra propuesta sería mejor inclusive para las arcas municipales. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, concejal de Uriarte. Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Yo primero quería aclarar un par de cuestiones que salieron. ¿Puedo interrumpirlo? Sí. Es deber mía llamarlos a la cuestión. La cuestión es la ordenanza impositiva 2020. El comentario que hace el concejal de Vega sobre jubilaciones abre la puerta para que el concejal Romano hable de jubilaciones. Y estamos hablando de la ordenanza impositiva 2020. Simplemente eso. Ahora sí, perdón. Sí, me voy a abocar exclusivamente a lo local, pero son temas de la impositiva y tal vez de la fiscal que salieron en la anterior y en una conferencia de prensa de la oposición. Se dijo que que el oficialismo imponía su mayoría y que no había debate. Yo participo en la comisión de legales donde debatimos la ordenanza fiscal. En esa estuvimos en casi todo de acuerdo, excepto en dos tasas o contribuciones. Una de ellas se modificó, que fue la de equipamiento hospitalario, se modificó por una sugerencia de la oposición, porque no era solo equipamiento hospitalario, sino tenía otros ítems. Y bueno, y se escuchó a la oposición, se dictaminó con esa modificación. Después el Ejecutivo quiso volver y esto es un debate interno que tuvimos en nuestro bloque, quiso volver al original y nosotros defendimos lo que se había acordado en la comisión con la oposición. Así que no es cierto que no se tenga en cuenta la opinión de la oposición, al menos en nuestra comisión. Después se tocó el tema del alumbrado, del costo del alumbrado. Es cierto, tiene razón el concejal que se refirió a la suba, porque se hizo el año pasado y tuvo una suba importante. Ahora, yo sinceramente esperaba que esas tarifas que eran impagables, que eran confiscatorias, que esperaba que se bajen. Si el gobierno nacional hubiera bajado la tasa, y me refiero al gobierno nacional porque tiene que ver con esta tasa que es municipal, si la hubiera bajado en vez de congelarla en ese nivel confiscatorio de hambre, de que tienen que cerrar los negocios, lo hubiera bajado al 50% y la tasa de esto hubiera bajado. Pero no, la congeló a ese nivel de tasa que antes se criticaba y ahora parece que es el apropiado. Después, recién también se hizo alusión a los feriantes. Los feriantes pagan, y esto es importante que lo sepan los mayores contribuyentes, pagan los feriantes o se les cobra a los feriantes que no son de Pringles. Los de Pringles no pagan por sus actividades. Y bueno, por último me gustaría aclarar, nosotros tenemos una responsabilidad como concejales oficialistas. Y la responsabilidad que tenemos es de cuidar las arcas municipales y asegurarle al vecino
que puedan tener los servicios que se merecen y por cuáles pagan. Se habló hoy de unas subas extraordinarias que hubo. Bueno, esas subas extraordinarias se deben a que en su momento, en este recinto, no se tuvo en cuenta la inflación, no se actualizaron, por culpa no solo del intendente, también se dijo que en época de elecciones no se subían tasas, pero también en época que no era elecciones, la oposición no votaba el aumento de tasas que se pedía. Tenemos que aprender de los errores, no solo nuestros, tenemos que aprender también de los errores que cometen otros. Por eso nuestra responsabilidad de votar una tasa que no es simpática, no, a mí la verdad que llegar a asumir como concejal y lo primero que te toca es votar un aumento de tasa, pero es la responsabilidad que tenemos y que tenga que ver con la inflación que va a haber un 55% y las tasas se subieron el 38%, así que ya arrancamos de atrás y prever lo más difícil, que es la inflación que viene, que no sé la verdad cuánto va a ser. Hoy estuve con un proveedor de lácteos y me dijo: Bernardo, prepárate que suben, porque también se dijo acá que el dólar va a la baja. El dólar solidario, que no sé qué significa dólar solidario, es como un caníbal vegetariano, es de ficción. No hay un dólar que sea solidario. El dólar blue sube y nos afecta a todos, principalmente a los de menos recursos, que es lo que tenemos que defender. Entonces la inflación no va a ser baja, ojalá me equivoque, y si me equivoco el año que viene voy a decir, me equivoqué, porque no tengo problemas, me equivoco seguido. Así que bueno, es adelantar mi voto de acompañar este dictamen, poner la cara y defender que tengamos el dinero necesario para que el vecino cuente con los servicios que se merece. Nada más. Gracias. Concejal Rivarola. Voy a tratar de ser escueto porque ya tuve la oportunidad de hablar. Respecto a lo mencionado, no podía dejar de darle un cuadro explicativo, si se quiere, a que ninguna fórmula que surja en otro espacio, en otro contexto, en otro distrito, puede ser aplicable a un distrito único como Pringles, ¿no? Cuando se habla de la PRIDA. En la PRIDA tuvimos un bono de 6.000 pesos, tuvimos una paritaria del 7,5 en diciembre, habíamos tenido en noviembre. O sea que la realidad económica y la coyuntura de la PRIDA es otra. Perdón, señor presidente, quiero ser... el concejal acá está planteando que no corresponde uso de la palabra. El concejal Romano habló 2 veces. Oficial doctor Romano, de informante, habló 2 veces y usted está hablando 2 veces. Nosotros somos muy reglamentaristas en esto, porque si no, no puede ser. Si no, tienen 2 veces la palabra. Quiero hacerlo notar, por favor, señor presidente, ese punto. Le puedo dar 2 minutos, concejal Rivarola. Bueno, muchas gracias por la consideración. Es solamente eso, no voy a decir nada que no hayan escuchado nunca. Tiene que ver con una cuestión de... Primero me parece... No se trata de escuchar nunca o siempre. Se trata de cumplir el reglamento. Y este reglamento hay que... perdón, señor concejal. Este reglamento hay que cumplirlo. Hay que ajustarse a las normas democráticas implementadas en el reglamento. Gracias, señor presidente. El señor presidente me autorizó 2 minutos, si me lo permite ya lo termino. Solamente quería hacer un respecto al rol y al posicionamiento que tenemos que tener nosotros. La responsabilidad que tenemos nosotros no son con las arcas del municipio, la responsabilidad que tenemos nosotros es con la gente, porque nosotros no formamos parte del Ejecutivo, no somos un apéndice del Ejecutivo. Nosotros no tenemos que cuidarle el bolsillo a nadie. Sí tenemos que obviamente aportar a la gobernabilidad y tenemos que tratar de tener el financiamiento que el municipio necesite para mantener todos los gastos corrientes. Eso sí es una responsabilidad que tenemos nosotros, pero también tenemos que contemplar cuáles son las contrapartes, a quienes perjudicamos, para tratar de tener obviamente
las arcas del municipio repletas. Y después lo que decía solamente era eso, que aplicar recetas que funcionan en otros distritos con coyunturas absolutamente diferentes, con salarios absolutamente diferentes y con una planta de municipales entre 450 y 500 empleados, es absolutamente diferente. Es hablar de algo que no se puede aplicar acá y que nos encantaría realmente, pero que es imposible. Por eso se puede permitir un incremento de tasa del 55 al 60%, señor concejal. Gracias. Gracias, concejal. Concejal González Estebarena había pedido la palabra, ¿no? Bueno, si les parece, cerramos el debate y pasamos a votación. Concejal Lasayet. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta oportunidad apelo a la cantidad de gente que nos está acompañando, a los medios, para explicarle un poco al vecino en qué consiste este aumento que vamos a votar hoy, esta modificación en la ordenanza impositiva. Cuando usted asume la gestión, había un déficit mensual de 5 millones de pesos, es decir, 60 millones de pesos al año. Un déficit que, si lo traspolamos a la inflación acumulada que tenemos hoy en día, importaría que si usted hubiera seguido por el mismo camino que la gestión anterior, hoy estaríamos debiendo o tendríamos un déficit anual proyectado de 106 millones de pesos. Afortunadamente nuestro déficit actual es de 6 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente puede estar tranquila, que no es porque seamos malos, no es porque seamos injustos, sino que este aumento que hoy pretendemos votar es por una cuestión de responsabilidad. A nosotros, cuando nos votaron, tanto a quienes están en el Ejecutivo como a quienes estamos en el Legislativo, no nos dieron un cheque en blanco. La gente que se levanta, que trabaja todos los días, aquella que sale a buscar un trabajo, el que estudia, el jubilado, todos, pueden estar tranquilos que esta ordenanza impositiva se hizo a conciencia, entendiendo siempre que quienes no puedan pagar, no van a pagar y no van a pasar por ningún papelón por acercarse a la oficina de recaudación, porque en la mayoría de los casos no llegan a la oficina de recaudación. Ya directamente el trabajador social del barrio detecta a quienes no pueden y a través de un informe eso se hace ejecutivo. ¿Por qué aumentamos las tasas? Porque el año pasado dimos un 38% de aumento y estamos hablando de una inflación que oscila entre el 55 y el 57%. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el actual gobernador. En base a eso arma su ley impositiva provincial. Entonces, tomando con mucho respeto lo que dice el señor Kicillof, ya arrancamos 20 puntos atrás. No podemos darnos el lujo en Coronel Pringles de desfinanciar al municipio, y para que la gente entienda es no darle los recursos necesarios para que este Pringles, que tal vez para algunos nunca estuvo tan mal, yo la verdad que para mí nunca estuvo así de bien, pudiendo estar mejor, porque no es suficiente, no alcanza, como usted ha dicho más de una vez, pero la gente merece, pueda pagar o no pueda pagar los tributos, las tasas, la recolección de residuos, merece ir al hospital y ser atendida, merece cobrar su sueldo como lo viene cobrando regularmente. Sería muy fácil tal vez agarrar otro camino, agarrar el camino de dar comodísimas cuotas, no aumentar los impuestos. Eso sería a costa de generar deuda. Y cuando uno genera deuda, porque pasa también en una economía familiar, llega un momento que se colapsa. Entonces caeríamos en una bicicleta en la que generamos deuda, no tenemos cómo pagarla porque no tenemos los recursos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos gente? No, no podemos. Sí, es innegable que tenemos una población que depende directamente del campo y del empleo público. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de prestar servicios en las salas barriales? Tampoco podemos, no es justo. Hay un montón de gente que
que busca desde las pastillas anticonceptivas, la leche para sus hijos, los pañales. Es decir, que como Estado municipal estamos presentes. Entonces, con esto, y refiriéndome exclusivamente a aquellos que todos los meses pagan, a aquellos que vienen atrasados pero vienen haciendo lo que pueden y vienen cumpliendo, a aquellos que engrosan en la tasa vial el 88% de cobrabilidad, porque eso es lo que actualmente paga el sector agropecuario, a aquellos que sobre las partidas emitidas y válidas, es decir, aquellas que no están exentas, aquellas que no incluyen a clubes, a asociaciones sin fines de lucro, ONG, o personas incluidas en el artículo 76, aquel 55% de cobrabilidad que tenemos y al resto que no puede pagar, hay que llevarle la tranquilidad de que esto se está haciendo a conciencia, que no es un trabajo caprichoso, que tal vez necesite, obviamente, para poder pagarse todos los meses del esfuerzo, pero el Estado somos todos y de alguna manera u otra todos tenemos que entender la responsabilidad que nos toca. Hoy a nosotros nos toca estar en una banca, pero mañana nos toca salir y hablar con doña Rosa. Bueno, doña Rosa tiene que saber que el equipo técnico contable de este municipio ha trabajado muy a conciencia, no está pidiendo nada sobrenatural, no está siendo insensible, porque con esto también debo decir que en el municipio de Coronel Pringles son muchas las familias que son ayudadas gracias a la recaudación que hay, y siempre voy a insistir en que respeto la discusión política que haya, pero hoy creo que más a la fecha que estamos hay que darle un mensaje a la gente, que es la que está preocupada por lo que va a pasar, es la que no entiende o no le interesa, y es válido que no le interese la cuestión política que se deja ver en este recinto. Voy a insistir siempre en que ellos son los destinatarios de mi mensaje, no los concejales, no los mayores contribuyentes. Con ellos ya hablamos, con ellos ya intercambiamos ideas en comisión, en reuniones particulares, en este recinto hace unos días, pero pueden tener todos la tranquilidad de que quien pueda pagar, va a pagar. Quienes estaban haciendo los vivos y no pagaban, hoy están pagando, porque se iniciaron a premios, una palabra que era casi mala palabra. Hay grandes firmas que, teniendo campos acá, no tenían sus domicilios y se les ha cobrado por todo lo que debían de tasa vial. O sea que imagínense, para deber 2 millones de pesos de tasa vial, cuánto tiempo los dejaron que no pagaran, ¿no? Cuánto tiempo de inacción hubo por parte de otras gestiones. Entonces, así como a mí me gusta llegar a mi casa y a fin de mes o a cualquiera le pasa de llegar y decir, bueno, pude mandar los chicos al colegio, pudimos comer, pudimos vestirnos, pudimos salir a dar un paseo, la responsabilidad del Estado de esta gestión es mucho mayor, porque no solo se encarga de lo que le pasa particularmente a cada uno de los integrantes del Ejecutivo, sino que debe encargarse lo mejor que puede de toda la ciudadanía. Y la ciudadanía somos 25.000 habitantes, señor presidente. No gobernamos para unos pocos. La responsabilidad va mucho más allá de un sector. Gracias, señor presidente. Muy bien. Pasamos, sí, concejal González Tebarena. Bueno, gracias, señor presidente. Yo voy a tratar de ser escueto y la verdad que cuando los escucho a todos los concejales, a los mayores contribuyentes y a todo lo que uno va, me pasa lo de todos los años. Creo que me queda el año que viene y ya no voy a sufrir. Digamos, cuando uno se sienta acá, se sienta como lo que somos la mayoría de nosotros, ciudadanos de Pringles, gente que trabaja en Pringles, la mayoría hijos de Pringles, criados en Pringles,
que a tiempo parcial le dedicamos un momento de nuestras vidas, sacándole el tiempo a nuestras familias y a nuestro trabajo para la tarea comunitaria. Yo les digo que es re importante esta tarea comunitaria que tenemos todos nosotros, porque en un abrir y cerrar de ojos, o levantando o no levantando la mano, uno puede decidir un montón de cosas. Por lo tanto, para mí es muy importante, y también celebro a los mayores contribuyentes que vienen, porque es fácil hablar y no sentarse acá y asumir las responsabilidades. Hablan muchos, pero asumir las responsabilidades de los momentos difíciles, pocos. Pero bueno, yo a veces puedo hablar por mí, entonces yo no estoy sentado acá por Kicillof, ni por Vidal, ni por Aranguren, porque lo dije aparte. O sea, yo no represento a los intereses extramunicipales del municipio, del partido de Pringles. Yo represento los intereses de mis amigos, de mi familia y de la gente que veo todos los días. Y digo, podríamos tener un escenario mejor, seguramente. Miren, a ver, basta, córtenla. El país está quebrado, somos un país pobre, y no es por 4 años de Macri ni por 14 de Cristina. Córtenla. Hace 100 años que venimos en decadencia, y venimos en decadencia porque no nos ponemos de acuerdo en nada. En nada. Hay gente que habla de cosas y no da el ejemplo. Yo digo, ¿Pringles tiene un problema? Sí, tiene un problema. ¿Podríamos tener un problema peor? Y claro que podríamos tener un municipio quebrado. Yo no diferencio a los contribuyentes del municipio, porque los contribuyentes son el municipio. Esto es una caja. El municipio somos todos, cada uno de nosotros. El hospital es cada uno de nosotros. Las prestaciones que damos somos cada uno de nosotros. No podemos diferenciar. Yo, con el mayor contribuyente que habló, me une un cariño especial, pero le digo, comparar los índices en la Argentina, en un país tan diverso, de Pringles con La Matanza o con Formosa o con La Recoleta, no es que... ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la mortalidad infantil que tiene Formosa y la expectativa de vida. Nosotros tenemos 80, 82, más o menos 2. En Formosa, geriatría comienza a los 60 años. Y en Buenos Aires lo quieren llevar a los 75. Entonces, es muy diverso esto. Pero basta de tirarnos la pelota el uno con el otro. A ver, ¿es difícil la situación que tenemos? Claro que es difícil. Yo apuesto a que al gobierno nacional y al gobierno provincial y al gobierno municipal les vaya bien. Porque si les va bien, nos va a ir bien a todos. Y ahí están los contribuyentes, los que necesitan que la política le dé una respuesta a las necesidades de la gente, pero no la politiquería, la política, los servicios para la gente, al servicio de la gente. Claro que es mucho más fácil no levantar la mano. Está bien, a mí me encantaría no levantar las tasas. Yo lo digo, cero. Pero vamos a tener un problema. Cuando hicimos el impuestazo, lo digo con todas las letras, de hace 2 años, fue necesario. Y entonces llegamos a un municipio equilibrado. La Argentina necesita de grandeza. Y la grandeza es reconocernos que tenemos que ayudarnos el uno con el otro para que la Argentina salga adelante y para que Pringles salga adelante. Porque Pringles en el 35 tenía 25.000 habitantes y ahora tiene 25.000 habitantes, si es que los tiene. ¿Y por qué? Porque no les generamos riqueza por diferentes causas. ¿Y somos todos culpables quizás? Y sí, capaz que sí. Yo creo que somos todos responsables, no culpables. Entonces, finalmente, la situación nacional, la situación provincial y la situación municipal podría ser peor, pero seguro podríamos tener un municipio desfolteado. ¿Saben lo que es desfolteado? Podemos tener un país desfolteado. No sé si no estamos desfolteados a nivel nacional. Tenemos que apoyarnos. La pobreza estructural, miren, yo siempre lo digo, yo veo en el hospital gente que estamos asistiendo al abuelo, al hijo, al nieto y al bisnieto. Estamos fracasando.
porque mi abuelo era pastor en España y mi papá era médico, y ahí estuvo la diferencia. Uno sacó la cabeza, pero mi abuelo cuando vino de España y era pastor. Y hoy tenemos a 4 generaciones que estamos asistiendo. Nos estamos equivocando, no en asistir, sino que no podemos romper ese núcleo transversal. Yo me declaro incapacitado para pensar cómo es, porque tiene que haber gente que tenga mayores informaciones y formaciones para eso. Pero realmente, esto, si nosotros vamos a diferenciar a las personas por la ideología, miren, en la ideología vos tenés, de tu misma ideología, entre comillas, flacos que más vale perderlo que encontrarlo. Y de otra ideología, tipos que uno los aprecia enormemente. Pero cuando uno camina hacia la izquierda, hacia Oriente, termina en Occidente. Entonces, yo no quiero cansarlos. A mí me parece que tenemos una intendencia que ha asumido, un intendente que asumió hace 17 días. Tenemos que darle las herramientas al intendente y tenemos que darle las herramientas a la gente para que la gente saque la cabeza y pueda la mayor cantidad pagar las prestaciones municipales, y los que no pueden, lamentablemente. Pero mi mensaje es un mensaje que esto, si no, no salimos más. Y nosotros tenemos que, no sé si yo voy a ver una Argentina potencia, seguro que no, pero que voy a intentar ser parte de la solución y no parte del problema, eso seguro, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. Vamos a votar primero nominalmente. Como vino la ordenanza, el anteproyecto del Consejo Deliberante. Se vota en principio en general, nominalmente, pero en general. Luego vamos viendo los artículos donde están propuestas las modificaciones. Por secretaría. Artículos del 1 al 3, 11 al 13, 17, 24 al 26, 28, 35, 40 y 41, 44, 49 y 50, 68 y 69, 76 al 79 y 83 al 89. Esos artículos no tuvieron modificaciones. Se comienza, concejal Amondaray. Barruti Valeria. Bertadet Carlos Aníbal. Afirmativo. Carnevale Silvana. Negativo. Luchinsky Pablo. Afirmativo. De Uriarte Bernardo. Afirmativo. De Vega Juan Pedro. Afirmativo. Tintino Gabriel. Afirmativo. González Estebanina Luis. Afirmativo. La Salete María Victoria. Afirmativo. Ketty José Gastón. Negativo. Rivarola José. Negativo. Romano Silvio. Negativo. Soto María Luisa. Mayores contribuyentes. Artica Esteban. Afirmativo. Burgos Héctor. Afirmativo. Christensen Néstor. Afirmativo. Cobati Rosana. Afirmativo. Diaduni Julio. Negativo. Diego Gonzalo. ¿Cómo? Afirmativo. Grondona Erika. Afirmativo. Layaire Marcelo. Afirmativo. Maldonado Graciela. Afirmativo. Másquin Ignacio. Afirmativo. Santana Facundo. Subijana Carolina. Vázquez María Angélica. Afirmativo. Votos afirmativos, 6 negativos. Esos artículos son aprobados por la Asamblea. Ahora vamos a pasar a los artículos donde hay modificaciones, pero primero votamos cómo vino de preparatoria.
Primero vamos a votar como vino de preparatoria. Luego, en el caso del artículo 4, por ejemplo, se va a votar con la moción de la concejala Mondaray. Pero primero se vota como vino de preparatoria. Perdón. Primero corresponde la moción de Romano y Rivarola. No, primero corresponde votar los artículos en disidencia de ustedes, pero primero cómo vinieron de preparatoria. ¿Estamos? Sí. Los artículos son del 5 al 10, 14, 16, 18 al 23, 27, 29 al 34, 36 al 39, 42 al 43, 45 a 48, 51 a 67, 70 a 75 y 80 a 82. Estamos votando el artículo como vino de preparatoria. Amondaray Elizabeth. Barruti Valeria. Berterret Carlos Aníbal. Afirmativo. Silvana Carnevali. Negativo. Luchinski Pablo. Afirmativo. Uriarte Bernardo. Afirmativo. De Vega Juan Pedro. Afirmativo. Dintino Gabriel. Afirmativo. González Teberina Luis. Negativo. Casares María Victoria. Negativo. Keris José Gastón. Negativo. Rivarola José. Negativo. Romano Silvio. Negativo. Soto María Luisa. Negativo. Artica Esteban. Afirmativo. Burgos Héctor. Afirmativo. Christensen Néstor. Afirmativo. Cobati Rosana. Afirmativo. Yaduri Julio. Negativo. Diez Gonzalo. Grondona Erika. Afirmativo. Layaire Marcelo. Afirmativo. Maldonado Graciela. Afirmativo. Mágin Ignacio. Afirmativo. Santana Facundo. Afirmativo. Subijana Carolina. Afirmativo. Vázquez María Angélica. Afirmativo. Por 21 votos afirmativos y 6 negativos, quedan votados estos artículos como vinieron de preparatoria. La moción de... Se va a votar la moción en el artículo 4 como fue presentado por la concejala Mondaray. Perdón. Primero como está en preparatoria y después el voto, la moción de la concejala Mondaray. Primero como está en preparatoria el artículo 4. Amondaray Elizabeth. Negativo. Barruti Valeria. Negativo. Berterret Carlos Aníbal. Negativo. Carnevali Silvana. Negativo. Luchinski Pablo. Negativo. Uriarte Bernardo. Negativo. De Vega Juan Pedro. Negativo. Dintino Gabriel. Negativo. González Teberina Luis. Negativo. Casares María Victoria. Negativo. Keris José Gastón. Negativo. Rivarola José. Negativo. Romano Silvio. Negativo. Soto María Luisa. Artica Esteban. Negativo. Burgos Héctor. Negativo. Christensen Néstor. Negativo. Cobati Rosana. Negativo. Yaduri Julio. Negativo. Diez Gonzalo. Negativo. Grondona Erika. Negativo. Layaire Marcelo. Negativo. Maldonado Graciela. Mágin Ignacio. Negativo. Santana Facundo. Negativo. Subijana Carolina. Vázquez María Angélica. Al ser negativo, al ser rechazado, se va a votar la moción de la concejal Amondaray, el artículo reformado como lo planteó la concejala Amondaray. Amondaray Elizabeth.
Barruti Valeria. Berteret Carlos Aníbal. Afirmativo. Carnevali Silvana. Afirmativo. Luchinski Pablo. Afirmativo. De Uriarte Bernardo. Afirmativo. De Vega Juan Pedro. Afirmativo. Tintino Gabriel. Afirmativo. González Estebanina Luis. Afirmativo. Lazaret María Victoria. Afirmativo. Ketty José Gastón. Afirmativo. Rivarola José. Afirmativo. Romano Silvio. Afirmativo. Soto María Luisa. Artica Esteban. Afirmativo. Burgos Héctor. Afirmativo. Christensen Néstor. Afirmativo. Cobati Rosana. Afirmativo. Yaduri Julio. Diez Gonzalo. Afirmativo. Grondona Erika. Layaire Marcelo. Afirmativo. Maldonado Graciela. Másquir Ignacio. Afirmativo. Santana Facundo. Afirmativo. Subijana Carolina. Vázquez María Angélica. Bueno, por unanimidad queda sancionado el artículo 4 con la reforma de la concejala Mondaray. Pasamos al artículo 15. En principio el artículo 15 tal cual vino de preparatoria. Luego votamos la moción de la mayor contribuyente Cobati. En principio el artículo 15 como vino de preparatoria. Empezamos la votación. Amondarain Elizabeth. Barruti Valeria. Berteret Carlos Aníbal. Carnevali Silvana. Luchinski Pablo. Negativo. De Uriarte Bernardo. Negativo. De Vega Juan Pedro. Negativo. Tintino Gabriel. Negativo. González Estebanina Luis. Negativo. Lazaret María Victoria. Negativo. Ketty José Gastón. Negativo. Rivarola José. Negativo. Romano Silvio. Negativo. Soto María Luisa. Negativo. Artica Esteban. Negativo. Burgos Héctor. Negativo. Christensen Néstor. Negativo. Cobati Rosana. Negativo. Yaduri Julio. Negativo. Diez Gonzalo. Negativo. Grondona Erika. Layaire Marcelo. Negativo. Maldonado Graciela. Negativo. Másquir Ignacio. Negativo. Santana Facundo. Negativo. Subijana Carolina. Vázquez María Angélica. Pasamos a votar el artículo 15 con la modificación propuesta por la mayor contribuyente Cobati. Amondarain Elizabeth. Por Afirmativo. concejala Mondaray. Perdón, por la moción de la concejala Mondaray. Cobati. Amondarain Elizabeth. Barruti Valeria. Berteret Carlos Aníbal. Carnevali Silvana. Afirmativo. Luchinski Pablo. Afirmativo. De Uriarte Bernardo. Afirmativo. De Vega Juan Pedro. Afirmativo. Tintino Gabriel. Afirmativo. González Estebanina Luis. Afirmativo. Lazaret María Victoria. Afirmativo. Ketty José Gastón. Afirmativo. Rivarola José. Romano Silvio. Afirmativo. Soto María Luisa. Artica Esteban. Afirmativo. Burgos Héctor. Afirmativo. Christensen Néstor. Afirmativo. Cobati Rosana. Afirmativo. Yaduri Julio. Diez Gonzalo. Grondona Erika. Afirmativo. Layaire Marcelo. Afirmativo. Maldonado Graciela. Afirmativo. Másquir Ignacio. Afirmativo. Santana Facundo. Afirmativo. Subijana Carolina. Vázquez María Angélica. Afirmativo. Por unanimidad queda aprobada la modificación del artículo 15. De esta manera, dado que se requiere mayoría absoluta y se la ha tenido, queda aprobada la ordenanza impositiva 2020 con las modificaciones dispuestas en los artículos 4 y 15. De esta manera se da por terminada la sesión. Requiere... Que el artículo No, no. 89 ahora será 88. No. Porque deja de ser la presente revista El Carácter del Loco.
Se necesita que se mocione un concejal y un mayor contribuyente para la firma del acta. Concejal Lasayet. Gracias. Vamos a mocionar a la concejal Carnevali y al mayor contribuyente Santana. Gracias, señor presidente. ¿Moción apoyada? ¿Por quién? ¿Por concejal de Vega? Bueno, de esta manera termina la asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Las banderas quedan izadas porque hacemos un cuarto intermedio para que los mayores contribuyentes lo podamos dejar a las 21:15 termina la reunión.